El cáncer y 7 reglas muy importantes a seguir. Como sabéis, soy Lera Aigorri, técnico en radiodiagnóstico, fundadora de Salud del Ser y también soy certificada en medicina natural en los Estados Unidos. Hay un papiro egipcio, el papiro Edwin Smith, que se cree que data del 1600 antes de Cristo. Y fue Edwin Smith, este señor, el que por ahí, por el 1860 y pico, lo descubrió. Probablemente sea el primer texto médico existente hoy en día. Y ahí ya se hablaba de muchas cosas, ¿no? Desde dislocaciones, a fracturas, pero también de los tumores y de los cánceres, aunque no se les mencionaba de tal forma, ¿no? Con estas mismas palabras, digamos, ¿no? Se hablaba de la prognosis, del diagnóstico y del tratamiento. Y un papiro altamente científico y también sistémico, donde ya miraban al ser no solamente por su componente físico, pero también emocional y espiritual, demostrando así los antiguos egipcios su gran sabiduría. Con lo cual no quiero decir que si adoptáis y seguís estos 7 hábitos o rituales en vuestro día a día, que espero que así sea, no vayáis a tener cáncer, porque nadie estamos exentos, ¿no? La enfermedad tiene un componente muy emocional también y muy energético. Por eso que trabajar a nivel físico es muy importante, pero igual de importante lo es trabajar a nivel emocional y espiritual, algo que en el proceso aquí en Salud del Ser hacemos para proporcionar y dar las mayores posibilidades a los clientes o a los pacientes de sanarse. Pero sí que os aseguro que si los seguís vais a reducir mucho vuestras probabilidades de expresar no solamente el cáncer, pero muchas otras enfermedades metabólicas que dan paso al cáncer y a muchos otros problemas. Pero antes de entrar a estos 7 pasos, os quería comentar un par de cosas. Primero es la asociación que hay del cáncer, una asociación muy negativa. Todos sabemos que nuestra mente biológica, nuestro sistema nervioso, nuestro subconsciente, es asociativo, asocia. Y os voy a poner un par de ejemplos para que me entendáis, ¿vale? Con mayor claridad. Imaginaros que yo he estado en un accidente de tráfico y eso ha creado un alto impacto emocional, traumático, ¿no? Una información que se ha quedado ahí en mi subconsciente. En ese accidente de tráfico, pues había muchas cosas, pero entre ellas una persona que llevaba un jersey amarillo y que estaba gritando. Por tanto, cuando esté al lado igual de una persona, por ejemplo, ¿no? que lleva algo amarillo, voy a crear un rechazo contra esa persona, sin ni siquiera conocerla. ¿Por qué? Porque lleva algo amarillo. Y mi mente subconsciente, mi programación, mi información dice amarillo, trauma. Y voy a rechazar a esa persona. Voy a tener un rechazo muy fuerte contra el color amarillo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si asocia a un perrito chiquitito, ¿no? Muy bonito, a un estado de tranquilidad y de alegría, pues cada vez que me junte con un perrito en un parque, pues se me va a poner una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y es así como nuestra mente subconsciente trabaja, es asociativa. Entonces, cuando hablamos del cáncer hay que empezar a crear unas nuevas asociaciones. Pero no podemos crear una asociación si nuestro cuerpo no siente, porque sintiendo es la única manera en que podemos reprogramar a nuestra mente subconsciente. Es a través de ese sentimiento que viene a partir de la experiencia que podemos crear una nueva asociación. Por eso que es muy importante la experiencia y no quedarnos solo en el intelecto.
Es que me dice que hay que hacer, sí, ya lo entiendo, lo hago, lo no. Tu cuerpo no lo siente. Y aquí es donde os quiero contar una pequeña historia, ¿no? Yo, bueno, llevo años ya en el mundo de la medicina y sé de mucha gente que me ha contado y he oído de muchos doctores que llevan años tratando y revirtiendo el cáncer. Pero yo, pues bueno, pues no es que no me lo crea, no tengo por qué no creérmelo. Pero no fue hasta cuando hace poco yo estuve en México porque quería conocer a un doctor que lleva de hecho años, no solamente tratando el cáncer, sino cualquier tipo de patología con grandísimos éxitos. Hablamos que lleva años y que ha tenido miles y miles y miles y miles, probablemente millones de personas. Y yo quería aprender una serie de prácticas a través de este doctor y una serie de cosas y bueno, pues me planté en México recientemente, no hace, en los últimos 4 o 5 años esto fue. Fui durante 2 años además consecutivos a su centro de salud que tiene allí. De hecho, bueno, es un hotel que él alquila todas las habitaciones para que gente como yo pues podamos estar allí una temporada. Un sitio precioso, muy tranquilo en México, al lado del mar, tiene piscinas, como he dicho, muy, muy, muy tranquilo. Así que me presenté allí sabiendo que, bueno, lo iba a conocer, iba a hacer una serie de estudios, iba a aprender una serie de prácticas para poder implementarlas con mis pacientes, pero poco más. Me presenté allí y, bueno, pues poco a poco fui conociendo a gente en este hotel. Y bueno, pues hablando con ellos los decía, oye, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué tal? No sé cuántos. Muchas de estas personas tenían cáncer y yo jamás lo hubiese podido decir porque tenían hasta más energía que yo. Estaban contentos, felices, no paraban. Eso sí, todos ellos se cogieron sus maletas y se plantaron allí, unos llevaban un mes, otros 2, otros 3, 6 meses. Incluso había gente que de hecho, bueno, pues tuvo la posibilidad de decir, voy a hacer de México mi casa. ¿Eh? Y un sitio muchísimo más tranquilo que allá donde vivo. ¿Eh? Y, y sí, y me quedé sorprendida más que nada por el hecho de que yo ya sabía que él había tratado con mucho éxito a muchas personas, pero yo lo tenía que ver por mis propios ojos, sentirlo para hacer de esa información, para decirle a mi subconsciente sí. No lo sé simplemente aquí, sino que ahora veo que adoptando una serie de buenos hábitos de los que vamos a hablar ahora, y también el entorno, ese entorno que nos impulsa, un entorno que normaliza la salud, pues es muy importante. Por eso siempre que digo que el entorno en el que vivimos te hace o te deshace. Y eso ya cada cual tendrá que mirar en qué entorno vive, con qué gente, ¿no? Es obvio que si vives en un entorno donde altamente tóxico, ¿no? Donde hay, pues, por ejemplo, un caso así muy burdo, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, malos tratos, pues probablemente vas a acabar siendo una drogadicta, un alcohólico, una persona probablemente altamente abusiva también, ¿no? Ese es el entorno. Entonces, estas personas, sabiendo que estaban pues, en un proceso, un momento muy crítico, decidieron decir, voy a cortar con mi entorno, necesito un espacio en estos momentos muy importante para mí, donde yo pueda hacer una serie de introspección a nivel espiritual, a nivel emocional y aprender a empezar a adoptar una serie de hábitos para poder revertir el estado en el que estoy. Así que espero que este mensaje, si alguno de vosotros que me estáis escuchando, pues tenéis cáncer o conocéis a alguien, sabéis que el cáncer es reversible. El cáncer es una condición metabólica, primordialmente por una falta de oxigenación celular y por una baja energía a nivel mitocondrial, dada por una serie de
malos hábitos que van en contra de lo que somos, de nuestra naturaleza y dentro de unos entornos en los que hoy vivimos altamente tóxicos. Así que paso número 1, el sueño. Probablemente nuestra función fisiológica más importante y vital. Sabemos que dormir menos de 6 horas acorta la vida, pero incrementa muy mucho las posibilidades de tener cáncer. ¿Y qué decir de la melatonina, la hormona del sueño, que entre muchas otras cosas nos protege de las infecciones y del cáncer? Así que una buena calidad del sueño es absolutamente vital. Paso número 2, reducir el estrés. Contrario a lo que mucha gente se piensa, el estrés es algo inherente, es algo necesario para crear unas buenas adaptaciones a nivel genético. El problema del estrés es cuando se cronifica, es decir, estamos todos los días sintiendo, percibiendo que estamos en peligro, porque eso lo que está haciendo es manteniendo unos niveles constantes, muy altos de no solamente de cortisol, sino de histamina y de adrenalina, creando un proceso inflamatorio y oxidativo que reduce los niveles de oxígeno muy mucho. Y sabemos que hay dos cosas que el cáncer necesita. Uno son bajos niveles de oxígeno, es anaeróbico, y dos es el azúcar. Le encanta el azúcar. Paso número 3, el ejercicio. El ejercicio incrementa los niveles de oxígeno. Y como he mencionado, unos altos niveles de oxígeno a nivel celular van a incrementar también una buena salud mitocondrial. Aparte que el ejercicio reduce nuestros niveles de azúcar y de glutamina. Así que el ejercicio, muy importante, movimiento. El movimiento es vida, la falta de movimiento es todo lo contrario. Paso número 4 es la dieta. Hoy en día, pues bueno, pues llamamos comida a lo que no es, no a toda la comida ultra procesada, llena de aditivos y edulcorantes y muchos más compuestos, ¿no? Y elementos químicos pues que son altamente nocivos para la salud, ¿no? Entonces, adoptar una dieta que sea alta en fibra soluble en agua. Genéticamente estamos diseñados para obtenerlas a través de la fruta y de los vegetales, es muy importante. Y además, recordaros de la relación microbiota y salud mental y las emociones. Y siempre digo que las emociones, nuestro estadio emocional cambia la bioquímica de nuestra sangre, acidificando digamos, la sangre y dando paso, entre muchas otras cosas, al cáncer. Así que una dieta alta en fibra, esos prebióticos para nuestra microbiota es fundamental para protegernos del cáncer, pero también para nuestra salud mental y emocional. Paso número 5, reducir la inflamación. Obviamente esto va muy ligado con el estrés, así que reducir los niveles de estrés, reducir los niveles de adrenalina, de cortisol, de histamina, va a reducir nuestra inflamación. La dieta también es altamente inflamatoria, sobre todo la dieta de hoy en día, que como he dicho es alta en carbohidratos, en azúcares, comidas procesadas. Y sabemos que detrás no solamente del cáncer, pero de cualquier enfermedad, hay un alto componente de irritación, de infección y de inflamación. Paso número 6, el ayuno. Para mí, el arma más potente que hay. Además tiene un alto componente emocional y espiritual. Nuestros ancestros comían, de hecho, en una ventana muy chiquitita.
Hoy en día, yo siempre digo que somos comedores emocionales. Estamos todo el día zampa, zampa, comiendo, picoteando, y eso incrementa nuestros niveles de azúcar en la sangre. Y estos constantes niveles altos de azúcar en la sangre lo que nos llevan es a un problema de resistencia a la insulina. Nos suena la diabetes, ¿verdad? Esa diabetes que tan ligada está con el cáncer. Así que un ayuno, el usar las ketonas como una fuente de energía y no el azúcar, es muy, muy importante. Y por último, paso número 7, mantener los niveles de azúcar en sangre bajos. Como he dicho, al cáncer le encanta el azúcar, ¿eh? Y también le encanta que haya unos niveles de oxígenos muy bajos. Así que es la dieta para mantener esos niveles de azúcar en sangre bajos es muy importante. Una dieta, como he mencionado, alta en fibra, fibra soluble en agua, eh, un ayuno para reducir el tiempo, ¿de acuerdo? También va a llevar a una reducción de esos niveles de azúcar en sangre. Así que, sin más, estos son los 7 hábitos que espero que empecéis a implementar y sobre todo que sea un mensaje para todos aquellos que me estáis escuchando de que el cáncer es reversible. Millones de personas lo han revertido, pero eso sí, hay que adoptar una serie de hábitos, hay que crear un entorno que favorezca y que promueva la salud. Y como siempre digo, pues bueno, si queréis conocerme ya de una manera un poquito más personal, abajo en el enlace en saluddelser.com, suscribiros, podéis también bajaros de manera gratuita el audio, la raíz de la enfermedad, y también reservar una sesión de valoración conmigo. Y ahí ya pues podemos hablar un poquito más de vuestro caso y que mejor empezar a trabajar juntos. Así que, como digo, siempre hasta pronto y adiós.